con la carta de nuestro hermano Santiago. Y la semana pasada estuvimos hablando que nuestro hermano exhorta a los creyentes a tener por sumo gozo cuando ellos estén pasando por diversas pruebas. Y él después dice que sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, así que miramos cuál era una cadena, que de las pruebas debe de haber gozo, después de ahí la paciencia. La paciencia. Pero hoy vamos a estar hablando sobre el tema pidamos con fe. Porque después Santiago sigue diciendo ahí en Santiago 1, versículo 5, después de que Santiago les exhortó a tener sumo gozo y que les dejan saber que la prueba de la fe va a producir en los hermanos, en los creyentes, paciencia. Y sigue diciendo él en el 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, ¿por qué será que Santiago ahora habla de la sabiduría después de tratar del sumo gozo, de las diversas pruebas, el sufrimiento y la paciencia? ¿Y qué podemos nosotros aprender de esto? Él dice esto por la razón que las pruebas suelen nublar nuestro entendimiento, llevándonos a pedirle y a buscar por sí mismos sabiduría a Dios. Porque a veces podemos nosotros pasar por todo esto, enfermedad, prueba, sufrimiento, pero todo eso suele nublar nuestro entendimiento y podemos nosotros desenfocarnos de que dependemos de Dios y no dependemos de nosotros mismos. Pero por eso Él les habla y les dice esto, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿para qué? ¿Cuál sabiduría? De lo que Él estaba hablando en los versículos anteriores, que si ellos están pasando por diversas pruebas o el sufrimiento y no saben cómo luchar contra esto, Él les dice, pídanle a Dios, pídanle a nuestro Padre Celestial. ¿Y para qué? Para ser sabios en medio de las diversas pruebas, en las tribulaciones y de la persecución. ¿Para qué? Para poder tener la paz que como creyentes necesitamos que tener. La paz, el gozo y la confianza puesta en el Señor. Por eso es que Él les exhorta a ellos que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios para poder luchar contra esto y para estar confiados en el Señor. Vamos a ver en Juan 16, qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que Él les dijo a sus discípulos acerca de este tema. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 20 al 22. Y aquí él va a estar hablando sobre la tristeza que se convierte en gozo. Juan 16, 20 y 22 dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y levantaréis, dice, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahí está diciendo Jesucristo que ellos ciertamente iban a llorar e iban a lamentar y que el mundo se iba a alegrar. Pero aunque ellos estén tristes, dice que la tristeza se iba a convertir en gozo. De lo que está hablando Santiago, sumo gozo. Vemos que el apóstol Pablo, Santiago y Cristo hablaron del sumo gozo. ¿En medio de qué? De los problemas, de las circunstancias. Cuando seamos probados, cuando seamos afligidos. Y sigue diciendo ahí Jesucristo en el versículo 21, para que entiendan mejor. Dice, la mujer cuando da a luz, tiene dolor. Cuando una mujer tiene un parto y tiene un bebé, cuando da a luz, tiene dolor. Ciertamente la mujer cuando tiene un niño
pasa por mucho dolor, mucho sufrimiento. Y su cuerpo tiene tantos cambios que los hombres no podemos soportar. Y no conocemos ese dolor, solamente las mujeres. Dice, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, después de que el niño nace, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así que una mujer, antes de tener un bebé, o en cuanto está teniendo un bebé o un niño, cuando tiene el parto, dice que tiene dolor, porque ya ha llegado su hora. Pero dice, después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, pero el gozo de que haya nacido un bebé en el mundo. Así que una mujer, cuando está en ese proceso, hay dolor, pero después vemos que le traen el niño a la mamá, y la mamá lo besa, lo acaricia, lo abraza, y está contenta, está sonriente la mamá y la familia. Bueno, es lo que dice Jesucristo, que tanto como dio él ese ejemplo, dice que los discípulos iban a llorar y a lamentar, y el mundo se iba a alegrar. Pero el contexto de esto, vamos al versículo 32 y 33. Ahí de Juan 16, 32 y 33 dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Aquí está Jesús hablando a sus discípulos quizás momentos antes de él ser arrestado, porque en el versículo 16 se titula arriba arresto de Jesús. Y él les está advirtiendo a sus discípulos de que la hora viene y ya ha llegado la hora en que ellos iban a ser esparcidos cada uno por su lado y que lo iban a dejar a él solo. Incluso Pedro, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Señor, yo nunca te dejaré. Aunque todos se vayan, yo nunca te dejaré. Pero ¿qué fue lo que hizo Pedro? Pedro lo negó 3 veces después de que Cristo fue arrestado. Y dice ahí, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Así que él está hablando después que ellos iban a pasar, iban a sufrir. Cuando Cristo no estuviera ya con ellos, ellos iban a estar tristes, iban a llorar, iban a lamentar. Dice el 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Así que Cristo les advierte del sufrimiento, del dolor, pero después él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él les está diciendo a sus discípulos que ellos iban a tener aflicción en el mundo, pero que confiaran. ¿Por qué? Porque él ha vencido al mundo. Eso es tan fácil de decir, quizás ustedes dirán. Pero por eso es que Santiago está hablando de lo mismo. Está tratando el mismo tema. Que si alguno tiene falta de sabiduría para cómo luchar y cómo soportar las diversas pruebas, el sufrimiento, que le pidan a Dios. Y Cristo claramente les dijo a sus discípulos, pero confiad. Esa es la palabra clave, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que Pablo tenía muy en claro esto. Santiago también tenía muy en claro esto, que debían de confiar en el Señor, y si alguno estaba falto de sabiduría, pidan a Dios. Por eso es que él les dice esto, si somos faltos de sabiduría, pidan a Dios. Como hijos de Dios, tanto como ellos, nosotros también debemos de hacer lo mismo. Tanto como esos hermanos tenían y debían que confiar en Dios y pedirle a Dios por sabiduría, nosotros de igual manera. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por todo esto. Seremos afligidos, seremos probados. Quizás no pasaremos
la persecución que ellos estaban sufriendo. Pero estamos en una lucha constante. ¿Quién es nuestro peor enemigo? Aparte de Satanás y el mundo. Nosotros mismos, nuestra propia carne. El mundo y Satanás. Muchos dicen, el mundo no tiene nada que ofrecer, pero el mundo tiene mucho que ofrecer. Y son para bien o para mal. Para los dos. Pero para mal, el mundo tiene mucho que ofrecer. Salmos 37. Versos 3 y 4. Salmos 37, versículos 3 y el 4. Vemos lo que dice aquí el salmista. Dice, confiad en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás, dice, de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que lo que el salmista primeramente manda es que uno se deleite a sí mismo en Jehová. Y después de eso dice, él te concederá las peticiones de tu corazón. Y muchos lo que quieren es que ellos quieren que Dios conceda las peticiones de su corazón. Pero primeramente el creyente debe de deleitarse en Jehová. Y los de la prosperidad no dicen esto. Solamente dicen, trae al Señor tus peticiones, qué es lo que tú quieres, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero en ellos no hay un deleite hacia Jehová. Así que primeramente aquí dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Así que para que Dios pueda concedernos nuestras peticiones, está si es su voluntad de Él o no. Y también tenemos que hacer que encomendar a Jehová nuestros caminos, nuestra vida. Y debemos de confiar en Él y Él lo hará. Y no tomemos eso como para demandarle a Dios o para exigirle a Dios que haga lo que nosotros querramos que Él haga. Porque Él no es un títere. No es un Dios que podamos manipularlo a Él y que haga todo lo que querramos. Dios no es un sirviente nuestro. Los creyentes somos siervos de Dios. Somos siervos de Jesucristo. Como nuestros hermanos Pablo y todos ellos decían, esclavos de Cristo. Somos. Así que la fe produce buenas obras y Dios es el mayor gozo del hombre y no dejará de mostrarse a los que lo buscan como su gozo y deseo junto con todo lo que necesita. Y debemos también de poner nuestras preocupaciones en el Señor. Por eso es que Santiago les dice a ellos, hablando después de las diversas pruebas, del sufrimiento, de la paciencia, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Por eso es que él dice esto. Esto nos da a entender que debemos de pedirle a Dios a cómo ser que pacientes y a cómo esperar en Él. Vamos a Juan 14. Juan 14, versículo 13 y 14. ¿Qué es lo que dice Cristo? Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Él lo hará.
El nombre de Cristo es la clave de la gloria de Dios revelada a través del Evangelio, el objeto de la fe salvífica. Actuar en el nombre de alguien más es actuar como uno que fue enviado y que ha recibido autoridad por él. Por consiguiente, orar en el nombre de Jesús es acercarse a Dios a través de la fe en la persona y obra salvadora de Cristo, como aquellos a quienes el Padre ha dado el derecho para hacer nuestras peticiones confiadamente. ¿Por quién? Por su Hijo. Por su Hijo. Así es que Santiago dice, pídanle a Dios. Si alguno está a falta de sabiduría, ¿y en quién debemos de pedirle a Dios? ¿En qué nombre? En el de Jesús solamente. Aquí no vemos que Cristo dijo, pidan en el nombre de María, pídanle a San Judas Tadeo, a los santos. Él no dijo, pídanle a través de un sacerdote, vayan y confiesen sus pecados ante un sacerdote. Jesús dijo que si le pidamos al Padre, que le pidamos en su nombre, y Él lo hará. Es todo a través de Cristo. Así que no vemos en las Escrituras que María ruega por nosotros, ni intercede por nosotros, porque eso es una herejía. Solamente a través de Cristo. Santiago concluye diciendo que Dios les dará lo pedido sin reproche, que es sin echarles en cara lo dado. Donde él dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por ejemplo, si alguno de nuestros hijos nos pide algo y les ponemos condiciones como tienes que sacar buenos grados, compórtate bien, hónranos a nosotros como tu padre y tu madre, y haz el bien con todos. Si cumplen todo esto, les damos lo deseado, ya sea un juguete, un balón de deportes, una piscina. Pero en cuanto ellos se portan mal, ¿qué les decimos nosotros? Los padres, te compré esto, ¿y para qué? ¿Para que te comportes así? Cuando hacemos esto, nosotros estamos reaprovechándoles esto y les estamos echando esto en cara a nuestros hijos. Nos estamos quejando porque habíamos quedado con un acuerdo, ¿verdad? Decimos a los hijos, saca buenos grados, compórtate bien, respeta a otros, y si lo haces, te dará lo que tú pides. Pero en cuanto los hijos se portan mal, ¿qué hacemos? Reprochamos y como que les embarramos todo eso en cara. Bueno, Dios no lo hará de esa manera para con nosotros, por la razón que Él no es como los hombres. Dice Santiago, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él le será dada. Así que Dios no es como los padres. Dios no es como nosotros. Somos tan diferentes. Y Dios cuando lo da sin reproche. Y Él anima a sus hermanos a pedirle a Dios la sabiduría. Porque Él es un Dios que da a todos abundantemente y nunca va a reprochar o echarles en cara lo que ellos pidieron. Versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Lo que Santiago dice es que esto es confiar y esperar a la voluntad de Dios. Aunque sus vidas esté presente la duda o la incredulidad, y a menudo lo estará, no deben de contentarse con ella en sus vidas. Y Santiago compara a uno que duda en Dios como una ola del mar
Y dice que así es esa persona que es llevado de aquí para allá. Es como decir, hoy creo y confío en mi Padre Celestial, pero mañana dejo de ser cristiano y confío en el psicólogo, en la consejería y en los consejos del mundo. Santiago nos anima y está animando a sus hermanos también y a nosotros que pidamos con poca fe, dudando, teniendo incredulidad, no creyendo que Dios pueda hacer lo que le pidamos. No, Santiago dice, pero pida con fe, pero si están faltos de sabiduría, pero pidan con fe, no dudando nada, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Así que el que tiene esta actitud, como dije, es decir, yo creo hoy y confío en mi Padre Celestial, confío en Dios, pero mañana dejo de ser cristiano y confío más en las cosas del mundo. Confío más en la consejería del hombre, en la psicología. Pero ¿qué dice en Jeremías 17:5? Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Vemos cómo es que dice Dios que es un hombre que confía en otro hombre. Dice, maldito. Maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Así que el hombre dice, maldito todo aquel que confía en otro hombre y pone carne por su brazo, como que él se apoya en el brazo de otro. Eso es idolatrar. Creer que un hombre puede ayudarnos más que Dios, eso es ser un maldito. Poner tu confianza más en las cosas de este mundo, más que en Dios, eso es ser un maldito. Y su corazón se aparta de Jehová. El confiar en un hombre, en alguien más, eso es apartar su corazón de Jehová. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de buscar eliminar esa raíz de nuestros corazones con la ayuda del Espíritu de Dios. Y así podemos vencer la duda y la incredulidad en nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos ayuda a vencer esta raíz de mal, la duda y la incredulidad. Eso es lo que dice Santiago. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Y qué consecuencia trae la duda o la incredulidad? Versículo 7 dice, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago les dice que si alguno de ellos no le pide a Dios sabiduría con fe, tal hermano no lo va a recibir. Ese hermano no va a recibir nada. Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. El autor de este libro manda a los hermanos, dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de ¿qué? De incredulidad. Y ahí vemos que dice para apartarse del Dios vivo. Lo mismo que dijo Jeremías, que el corazón, que el hombre que confía en otro hombre, dice que eso es apartar su corazón de Jehová. Y aquí vemos el autor de Hebreos dice
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Sí que ellos habían comprendido que cuando uno tiene una raíz de incredulidad o de duda, ¿qué es lo que pasa? Uno se aparta de Dios y se quiere apoyar más en las cosas de este mundo, en los hombres, en la consejería humana y no en la palabra de Dios, no en lo que Dios dejó escrito. Y dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que aquí vemos que las consecuencias de la duda o de la incredulidad, ¿qué es lo que hacen? Nos apartan de Dios. Y alguien que no pida con fe la sabiduría, tal hermano no va a recibir lo que él necesita. Es como cuando tú estás pasando por alguna necesidad o alguna prueba o algún desánimo y a tu alrededor tienes a muchas personas que te pueden ayudar. Pero tú solamente dices, míralos, no les importo, no me ayudan. Pero ¿cómo sabrán tu necesidad? Tú tienes que dejarles saber lo que estás pasando. Igual con Dios. Dios es soberano. Amén. Dios sabe todo, pero su deseo es que como hijos de Dios le confesemos todo. Dios ya lo sabe. Pero ¿por qué Él desea que uno lo confesemos todo a Él? Porque Él desea que tengamos una relación íntima con Él. Él es nuestro Padre. Él ve lo que estamos pasando. Y Él quiere que nosotros vengamos a Él, confiados en Él, y que no nos apoyemos en la carne del hombre, en el brazo de otro hombre. Es como si podemos ver a nuestras hijas, a nuestros hijos que están batallando, pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Que se abran nuestros hijos. Y si ellos no se abren y no comparten con nosotros lo que están pasando, ¿cómo es que podemos nosotros ayudarles? Si no lo sabemos, no podremos ayudarles, pero si vemos que están pasando por algo y venimos a ellos, ¿qué te pasa? Te veo triste, te veo que de esta manera, de esta forma, y se cierran, va a ser difícil ayudar a nuestros hijos. Cuando Dios es igual, Dios desea lo mismo. Él quiere que vengamos para que Él nos pueda socorrer. Él es el refugio único que tenemos nosotros como creyentes. Así que Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y nuestro último versículo dice el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso significa no estar estable ni permanente, que muda con demasiada facilidad y ligereza de pensamientos, aficiones, opiniones o conducta. Y para no ser de ese tipo de personas debemos pedirle a Dios con fe y dejar de ser así. Venir ante el Señor en oración, pidiéndole con fe. Para concluir, si aún Cristo, siendo el Hijo de Dios, le pidió al Padre en su angustia antes de ser crucificado, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores? ¿Cuánto no más que Él fue perfecto? Dice la palabra que en todo fue tentado, mas Él nunca pecó. Así que Cristo vino en forma de hombre para enseñarnos a cómo confiar en Dios. Y para dejarnos saber que estamos en una lucha constante.
contra nuestra propia carne, contra el mundo y Satanás. Pero vamos a ver en Mateo 26, donde él oró al Padre. Mateo 26, 39. Dice, Mateo 26, 36 voy a leer. Mateo 26, 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. ¿A dónde fue Jesús? Les dijo a sus discípulos que se sentaran ahí entre tanto que él va y va a orar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué será que Jesús estaba angustiado y triste en gran manera? Dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿A qué se refería aquí Cristo? Jesús bien sabía lo que él iba a pasar. Desde el momento que él iba a ser arrestado, él sabía que desde ahí iba a comenzar el sufrimiento del siervo de Jehová, de lo que habla Isaías. Que desde ahí él sabía lo que ya su cuerpo iba a sufrir, que iba a ser crucificado en el madero, que iba a ser golpeado, que le iban a poner una corona de espinas sobre su cabeza. Él, por eso es que él se sentía triste y angustiado, y que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Y él tenía que orar, y le pidió al Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él le pidió al Padre que si era posible que pudiese pasar la copa de la ira de Dios, el Padre, y que no venga la ira del Padre sobre él. Y le dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él bien sabía que iba a pasar esto, que él tenía que sufrir esto para salvar a pecadores. Pero esa vez él oró y le dijo al Padre, Padre, si es posible. Y la voluntad del Padre fue ¿cuál? Fue quebrantarlo. Fue que él fuera a la cruz a morir para que pecadores pudiesen ser salvos. Sabiendo que él iba a pasar todo esto, él oró. Si él siendo perfecto, sin pecado, oró al Padre, ¿cuánto no más nosotros debemos de orar? Y siempre al igual, él siempre nos enseñó, Padre, que se haga tu voluntad. Así que nosotros no debemos de exigirle a Dios, ni de mandarle a Dios, ni declarar, como Christine Declario una vez cuando estaba un cantante enfermo y le dijo a ella, no tenemos un no por respuesta. Y muchos vinieron y oraron y dijeron que ese hombre iba a sanar. Pero, ¿qué fue lo que pasó con ese hombre? ¿Cómo se llamaba el cantante? No recuerdo.
Es uno que canta la de no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Pero muchas personas vinieron y oraron y dijeron que él iba a sanar, pero la voluntad de Dios era que él muriera. Y esa cantante cristiana, supuestamente cristiana, dijo, no tenemos un no por respuesta, o no aceptamos un no por respuesta, como diciendo, Dios, tú tienes que sanarlo. Se tiene que hacer nuestra voluntad y no la tuya. Y no recibimos un no por respuesta. Qué ignorante. Una mujer que según canta canciones cristianas y ora a Dios de esa manera, no es un creyente. Y vino otro hombre y le dijo, si Dios te sana, te va a sanar, si no, no te sana. Fue solamente uno que sí, él le dijo lo que es verdad. Y ese señor murió. Ese cantante cristiano murió. Así que aquí nos enseña a nuestro hermano Santiago que pidamos con fe a Dios. Que estemos lo que estemos pasando, pidamos a nuestro Padre Celestial. Y si Él nos quiere afligir, nos quiere hacer pasar por diversas pruebas, Él lo va a hacer. Pero Él nos quiere enseñar a confiar y a depender más de Él. Pidamos con fe. Amén. Vamos a orar. Señor, exaltamos tu nombre. Te ponemos muy en alto, oh Dios. Señor, a través de las Escrituras en este día hemos aprendido, Señor, que tú eres nuestro único refugio, nuestro escondedero. ¿A quién más podremos ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Solamente tú eres, Señor, quien nos llena de esperanza hasta que podamos nosotros partir y estar contigo. Oh, Señor, por favor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a venir ante ti, Señor, siempre, no dudando, sino pidiendo, Señor, con fe. Y no teniendo ninguna raíz de amargura, Señor, o de incredulidad, porque eso, Señor, nos puede apartar del Dios vivo. Eso, Señor, es contrario a las Escrituras, lo que tú has dejado, Señor. Tú nos mandas y nos enseñas a que seamos dependientes de ti, a que vengamos a nuestro socorro, Señor, y vengamos corriendo a ti, pidiendo, Señor, cuando estemos enfermos, cuando estemos pasando algún desánimo, que ya no querramos, Señor, seguir hacia adelante. Tú eres nuestra fortaleza. En ti debemos de venir, Señor, tanto como Cristo fue y se postró y fue al Getsemaní, Señor, y oró. Aun cuando Él estaba afligido, Señor, oró que si era posible, Señor, que pasase esa copa de Él, pero le dijo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y ciertamente, Señor, se hizo tu voluntad. Tu voluntad fue quebrantarlo, fue llevarlo al madero, fue, Señor, ser crucificado para que a través de Cristo pudiésemos tener la vida eterna y ser perdonados de nuestros pecados. Oh, Señor, que miremos siempre a Cristo como modelo a seguir en la oración, en la obediencia, en el sufrimiento, a poder, Señor, nosotros venir ante ti y soportar todo lo que venga. Oh, Señor, gracias por tu palabra, porque, Señor, esto nos alienta, esto nos levanta, porque sabemos que tenemos un Dios de poder. Tú no estás muerto, tú estás vivo, y tú escuchas, Señor, a todo aquel que viene ante ti, Señor, suplicando, con ruegos y súplicas, Señor, pidiendo, Señor, que tú los ayudes. Gracias por tu palabra, Señor, porque me has ayudado a exponerla, a hablarla, a explicarla, a predicarla. Señor, gracias por los oyentes también que estuvieron aquí en este día. Y pido, Señor, que nos ayudes a seguir creciendo mientras vamos estudiando esta carta, porque contiene mucha enseñanza para nuestra vida práctica como cristianos. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos, porque aquellos que solamente escuchan y se les olvida, Señor,
es como aquel hombre que se ve en el espejo y ya después se le olvida cómo es que él se ve, cómo es su rostro. Que siempre nosotros estemos, Señor, frente a la Biblia, a las Escrituras, Señor, buscando tu consejería, buscando tu guianza, y que no vayamos corriendo, Señor, en la consejería del mundo, porque eso es solamente algo temporal, y lo tuyo, Señor, es permanente. Porque cielo y tierra pasarán, Señor, mas tu palabra para siempre va a existir. Te pedimos, Señor, esto en Cristo Jesús. Amén.